Muy bien. Vamos a ver algo de electro, así como una pequeña introducción. Porque electro, la clase como tal, va a ser como en 2 semanas. Pero, para entender la clase de electro, ustedes ya tienen que estar familiarizándose con algo que ya lo han visto, ¿no? Todo esto lo han visto en fisiología del iPhone, ¿verdad? Entonces ustedes saben que el electrocardiograma tiene cuadraditos pequeños y cuadraditos grandes, ¿no? En horizontal, el electrocardiograma te mide tiempo, ¿verdad? En este sentido, el electrocardiograma te mide tiempo. Y en sentido vertical, te mide voltaje. Lo que ustedes tienen que recordar y siempre memorizarlo a partir de ahora es cuánto equivale cada cuadradito pequeño, en sentido de tiempo y en sentido de voltaje, ¿vale? En sentido de tiempo, cada cuadradito pequeño equivale, acá abajo está, a 0.04 segundos, que es lo mismo de 40 milisegundos. Por ejemplo, si yo tengo una onda P que empieza acá y termina acá, ¿cuánto en tiempo vale esa onda P? 0.20 segundos o en milisegundos 200 milisegundos. Entonces ustedes tienen que estar familiarizados con ambos, ya sea en segundos o si son 3 cuadraditos, ¿cuánto van a ser? 0.12 o 120 milisegundos, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen que familiarizarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el intervalo PR, para saber si un paciente está bloqueado o está preexcitado, necesitamos saber cuánto equivale un intervalo PR normal. Ustedes van a ver o lo pueden recordar, un intervalo PR es más o menos entre 2 cuadraditos, tiene que ser más de 2 cuadraditos pequeños, pero menos de 5, es decir, más de 0.08, pero menos de 0.20. O si hablamos en milisegundos, tiene que ser más de 80 milisegundos, pero menos de 200 milisegundos. Entonces ya cuando veamos la parte de electro, yo simplemente les voy a decir, el intervalo PR tiene que ser más de 80 milisegundos y menos de 200 milisegundos. Ustedes ya tienen que relacionar a cuántos cuadraditos pequeños estamos hablando, ¿vale? Entonces, muchos libros te dan en milisegundos y algunos te dan en segundos. Entonces ustedes nada más tienen que multiplicarlo. Por ejemplo, si tienen 7 cuadraditos pequeños, entonces 0.04 por 7, ¿cuánto les va a dar? 0.28 o 280 milisegundos, ¿no? Si les es fácil, entonces si no les es tan fácil, entonces pueden multiplicarlo. Cada cuadradito vale 0.04 segundos, o que es lo mismo 40 milisegundos, ¿vale? Y 5 cuadraditos, 0.20 segundos o 200 milisegundos. Eso en tiempo, ¿vale? Y hacia arriba es voltaje. ¿Y cómo medimos el voltaje? En milivoltios, ¿no? Un cuadradito pequeño, o sea, 1 milímetro, es 0.1 milivoltio. Es decir, 10 cuadraditos pequeños como acá hacen 1 milivoltio. Ahora, cuando ustedes vean un electrocardiograma, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque hay mucho error en la interpretación. Todo electrocardiograma siempre tiene 12 derivaciones. Fíjense, B1 es este de acá, B2, B3, ABR, ABL, ABL. Todas estas 6 son derivaciones de las extremidades, pero las 3 primeras son bipolares y las 3 segundas son monopolares. Ahora, de B1 a B6 también son monopolares, pero estas son derivaciones de las precordiales. Son las más frecuentes. También tenemos B7, B8 y B9, pero eso ya es más para cardio. Ustedes, aunque sepan que existen precordiales de B1 a B6, ya estamos muy bien, ¿vale? Entonces, todo electrocardiograma tiene 12 derivaciones.
6 que son de las extremidades y 6 precordiales. Dentro de las extremidades, estas son bipolares, estas son monopolares amplificadas. De hecho, la A minúscula significa amplificada, ¿vale? Y todo electrocardiograma siempre tiene su tira de ritmo o el T2 largo, así se llama, tira de ritmo o T2 largo. Y fíjense que en la parte de abajo todos los electrocardiogramas también lo traen. Mira, acá dice velocidad 25 milímetros por segundo. Es la velocidad a la que se está imprimiendo el papel. Eso hace referencia a esto de acá. Y luego te dice acá 10 milímetros, 1 milivoltio. Eso hace referencia a esto de acá. Fíjense que esta imagen que lo ponen hacia arriba mide 10 cuadraditos pequeños. Entonces te está diciendo que 10 milímetros, porque cada cuadradito hacia arriba es 1 milímetro. Te dice que 10 milímetros es igual a 1 milivoltio. El electrocardiograma a calibración estándar es así, pero se puede modificar. Podemos hacer nosotros que la velocidad del papel sea a 50 milímetros por segundo. Y también podemos hacer que esto, que es 10 milímetros a 1 milivoltio, podemos hacerlo 20 milímetros, 1 milivoltio, o 0,5 a 1 milivoltio. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo tengo acá, a ver dónde, acá, en este complejo QRS, ¿cuánto mide la onda R en voltaje? En este de acá, ¿cuánto mide la onda R? ¿Qué empieza, no? 5, 10, 15. Sería 1.5 milivoltios, ¿verdad? Es 1.5 milivoltios, ¿por qué? Porque tenemos esta calibración, que es calibración estándar. Pero hagamos de cuenta que en vez de esto de acá, en vez de esto, el técnico te pone nada más así. O te puede poner el doble. 10, no van a ser 20. Entonces ustedes van a tener electrocardiogramas con ambas calibraciones. Pueden tener con este, que es normal, podemos tener con este o con este. ¿Qué significa este de acá? Muchas veces cuando nosotros tomamos un electrocardiograma, cuando las ondas son muy grandes, las ondas se superponen entre sí, se mezclan, por así decirlo, ¿no? Entonces el técnico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reducir el voltaje. Y con esta imagen te está diciendo que redujo el voltaje a la mitad. Es decir, esta onda que nosotros vemos que mide 15 cuadraditos hacia arriba, que dijimos que es 1.5 milivoltios, es la mitad, o sea, 0.75 milivoltios. El técnico te dijo que las ondas se superponían entre sí, que tuvo que acortar las ondas y te está avisando con este de acá. Esto es a mitad de la calibración. Esto es calibración estándar, mitad de la calibración. Pero puede pasar lo opuesto, que las ondas se ven tan pequeñas que el técnico tiene que amplificar las ondas. Te está diciendo con esta imagen que la calibración es al doble de la calibración. Cuando ustedes tengan esa imagen, ¿qué se ha entendido? Si yo tengo esta imagen, esta onda realmente vale 15 cuadraditos, o sea, 1.5 milivoltios. Si tengo esta imagen, ¿cuánto vale esto? Dijimos 0.75, la mitad. Y si tengo esta imagen, ¿cuánto vale? 3. ¿Qué dicen? 15, 6, 1, 10, 2, 3,5. Dijimos, calibración estándar, mitad de la calibración al doble de la calibración, ¿verdad? Calibración estándar, mitad de la calibración, este es el doble de la calibración, ¿no?
Entonces estamos jugando con esta onda, que vale 15, ¿no? Calibración estándar. Pero cuando nos ponen esto, nos dicen que las ondas lo han reducido a la mitad. Entonces, esto no vale 15, vale 0.75 milivoltios. Ahora, esta onda, ¿cuánto vale si tengo esta imagen? Lo que decías. ¿Cuánto? 3 milivoltios, es el doble, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve saber eso? Por ejemplo, un ejemplo. A ver, ¿cuánto mide nuestra onda P acá? En voltaje y en tiempo. En voltaje, un cuadradito o tal vez cuadradito y medio hacia arriba, ¿verdad? Y en tiempo, 2 cuadraditos más o menos, ¿no? Por ejemplo, en la onda P hay una regla. Se dice que la onda P es la regla de los 2.5 por 2.5. Es decir, que la onda P no debe medir más de 2 cuadraditos hacia arriba y no debe medir más de 2.5 cuadraditos en sentido de tiempo. Ya si sube más, o la aurícula derecha o la aurícula izquierda está más grande. Ya si el tiempo aumenta, lo mismo. Eso vamos a ver cuando veamos electro normal, vamos a ver cuál de los dos está crecido. ¿Vale? Eso lo vamos a explicar. Pero, ¿por qué les pongo el ejemplo? Si ustedes tienen esta imagen, entonces esta onda realmente vale hacia arriba 1.5. Pero imagínate que tengan esta imagen. ¿Cuánto valdría este 1.5? El doble, serían 3. Es más de 2.5, entonces mi aurícula ya estaría crecida, ¿verdad? Entonces ahí radica la importancia de conocer esto de la calibración. De hecho, el segundo punto para interpretar un electrocardiograma es saber la calibración. Porque si no sabemos esto de la calibración, podemos dar falsos diagnósticos. Podemos decir, ¿sabe qué? Su aurícula izquierda o su aurícula derecha está muy grande, cuando nada más algo de esto se modificó, ¿no? La calibración. Ahora, para complicarles un poquito más la vida, muchas veces tenemos esta imagen. A ver si alguien sabe. Se ponen 10 hacia arriba. Ahí. O también podemos tener. ¿Alguien tiene una idea de qué puede ser esa imagen? Entonces esto, el electrocardiograma tiene dos partes: derivaciones de las extremidades y derivaciones de las precordiales. ¿Estás durmiendo? Entonces el electrocardiograma, derivaciones de las extremidades y derivaciones de las precordiales. La primera mitad es derivaciones de las extremidades, la segunda derivaciones de las precordiales. Entonces te dice que las extremidades tienen calibración estándar y las precordiales está a mitad de la calibración, ¿vale? Entonces con esta interpretación, esta onda realmente vale 15, pero esta onda de acá, que mide, a ver, esta de acá, que más o menos mide 12, ¿cuánto vale? ¿La mitad? Exacto, ¿no? Ahora, con esta imagen, ¿qué crees que significa? Esto está, ¿cuánto? A la mitad de la calibración. ¿Y este de acá? Un cuarto de la calibración. Exacto, un cuarto de la calibración. Es decir, que esta onda que mide 12, yo lo tengo que multiplicar por 4. Mide realmente esto 48 cuadraditos pequeños, ¿verdad? Entonces, ahí radica la importancia de conocer lo que es calibración. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tenemos que ver un electro, primero tenemos que ver si es un electro que está correctamente tomado. Se llama validación. Primero tenemos que validar nuestro electrocardiograma, porque siempre pasa que llegan los internos nuevos y colocan los cables al revés, ¿no? El cable que deberían de colocar en la mano derecha lo colocan en el izquierdo o lo colocan en las extremidades, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es validar nuestro electrocardiograma, y hay formas de validar, de saber que el electro ha sido correctamente tomado o no. Y el segundo punto es ver la calibración. Es calibración estándar, mitad de la calibración, un cuarto de la calibración, y esta parte de 25 milímetros por segundo habitualmente nunca se altera.
O sea, la velocidad del papel siempre va a ir a esa velocidad, 25 milímetros por segundo. ¿En qué condiciones se puede alterar? En los pacientes que tienen taquicardia, frecuencia cardíaca mayor a 250, entonces el técnico no ve, todo está bien apegado, entonces ¿qué hace? Separar las ondas. Pero el técnico te va a colocar 50 milímetros por segundo. Esto muy rara vez se modifica, pero esto es muy frecuente que se modifique. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Entonces, por electro, por hoy, suficiente. Así de a poquito vamos a ir viendo electro, cosa que cuando ya nos toque electro de verdad, ustedes ya lo van a tener totalmente pues ya estudiado y repasado, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito de radiografía. Cardiovascular, la radiografía es vital. No me voy a meter mucho en la parte de antero-posterior, ¿no? Ustedes ya saben eso, lo pueden ir checando. Pero necesitamos nosotros diferenciar cuándo es una radiografía postero-anterior y cuándo es una radiografía antero-posterior. ¿Por qué creen que necesitamos saber? ¿O es lo mismo? Exactamente, porque en la radiografía antero-posterior la silueta cardíaca es más grande. El índice cardiotorácico está validado para una radiografía postero-anterior, ¿no? O PA. En cambio, si tenemos una radiografía antero-posterior, vamos a tener siempre cardiomegalia, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en los recién nacidos, el índice cardiotorácico es muy alto, mayor a 0.60. 0.65 se considera normal. ¿Ustedes creen que un recién nacido tiene un corazón más grande? No. Nada más que en los recién nacidos no podemos tomar una radiografía postero-anterior. Todas las radiografías en los recién nacidos son antero-posterior. Es por eso que el corazón se ve gigante en un recién nacido. ¿Vale? Entonces, ustedes tienen que saber cuándo es una radiografía postero-anterior. ¿Por qué? Porque esa es la que nos interesa a nosotros para el corazón. La parte pulmonar, tal vez al neumólogo no le interese saber mucho si es antero-posterior o postero-anterior, pero a nosotros sí, a nosotros que vamos a medir el índice cardiotorácico, porque podemos tener falsos diagnósticos igual, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que es una radiografía postero-anterior, el mismo nombre lo está diciendo. Los rayos X van de atrás hacia adelante, igual que en la imagen. ¿Y qué datos podemos, o qué datos ustedes pueden tener en cuenta para decir que es una radiografía postero-anterior? Ahí lo tienen. Los arcos costales habitualmente son más curvados. De acá, fíjense. Los arcos costales habitualmente en una radiografía postero-anterior son más incurvados. En una radiografía antero-posterior son más horizontales. Las clavículas habitualmente atraviesan el campo pulmonar. Acá, luego tenemos otra imagen donde las clavículas se ven en una radiografía postero-anterior. En una antero-posterior habitualmente no se ven. ¿Vale? La columna habitualmente está más marcada, eso no es tan relevante, ¿no? Y otro dato clave tal vez para reconocer una radiografía postero-anterior de una antero-posterior es las escápulas, ¿no? Habitualmente no siempre pasa, mucho depende de cómo le hagan abrazar al chasis al momento de tomar la radiografía, ¿no? Pero habitualmente las escápulas están fuera de la caja torácica en una postero-anterior. Esto de la tienda de campaña, la verdad es algo que me cuesta ver, ahí, ¿no? Que dice tienda de campaña, ahorita lo vamos a ver. Estas otras no siempre se pueden presentar, ¿vale? Mira, acá tengo una radiografía postero-anterior. Fíjense que la clavícula está dentro del pulmón. En una antero-posterior las clavículas habitualmente están por acá arriba. Por acá arriba están las clavículas, ¿no? Aquí siempre te dicen que existe una imagen en tienda de campaña. La verdad es que yo no logro ver esa tienda de campaña, no sé si ustedes lo logran ver en el previo, por ejemplo, a ver. Acá. ¿Dónde está la tienda de campaña? La verdad no lo sé, pero los radiólogos te dicen, hay una imagen en tienda de campaña.
Ahí, esta imagen, la verdad yo no lo logro identificar, pero los radiólogos te dicen, ahí está la imagen tienda de campaña, está súper evidente, yo no sé, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener algunos datos para decir que es una radiografía PA o AP, ¿vale? Y una radiografía antero-posterior es prácticamente lo opuesto al otro, ¿no? Habitualmente esta radiografía siempre se toma en decúbito y el otro se toma en bipedestación, ¿no? Y acá están algunas claves de cuándo es una radiografía antero-posterior. Las escápulas aquí están dentro, ahorita vamos a ver una imagen más clara. Las escápulas habitualmente están dentro del tórax, ¿no? Esto de la ausencia de la burbuja gástrica y todo, ¿no? Y fíjense las clavículas, ¿no? Mira, las clavículas están totalmente hacia arriba. En esta imagen está más evidente la comparación entre una radiografía póstero-anterior y una radiografía antero-posterior. Fíjense cómo las clavículas hacen una forma de V. En cambio, acá las clavículas es más horizontal. Lo mismo con los arcos costales. ¿Vale? Entonces, algunas diferencias de cómo ustedes pueden diferenciar una radiografía póstero-anterior de una antero-posterior. ¿Por qué? Porque en cardiología tenemos que sacar el índice cardiotorácico. Y si no nos damos cuenta que es un antero-posterior, vamos a dar falsos diagnósticos, ¿no? Ahora, ¿para qué nos interesa tanto la radiografía en cardiología? ¿Por qué? Porque nos interesa el tamaño del corazón, que lo vamos a evaluar con el índice cardiotorácico. ¿Qué más podemos ver en la radiografía? Crecimiento de las cavidades. En una radiografía se puede ver crecimiento de la aurícula derecha, crecimiento de la aurícula izquierda, crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento del ventrículo izquierdo, crecimiento de la arteria pulmonar. Si el arco órtico está muy grande, todo eso podemos ver en una radiografía de tórax, que ahorita lo vamos a checar, ¿vale? Otro dato bien importante en cardio es ver el flujo pulmonar. Una cosa es tener flujo pulmonar incrementado o disminuido, diferente a tener congestión venocapilar, que es lo mismo que edema pulmonar. Una cosa es edema pulmonar, otra cosa es tener hiperflujo pulmonar. Entonces es otro dato que nos interesa ver a nosotros, que lo vamos a ver los ejemplos de hiperflujo pulmonar, flujo pulmonar normal, flujo pulmonar disminuido, y vamos a ver algunos datos de edema pulmonar que viene asociado a insuficiencia cardíaca, ¿no? Podemos ver datos de obstrucción, podemos ver falla de la misma bomba, enfermedades del pericardio, alguna masa en el mediastino o alguna masa asociada cerca al corazón. Entonces, todo esto nos interesa en cardiología, ¿no? Crecimiento de cavidades, hiperflujo pulmonar, alguna enfermedad en el pericardio, alguna masa cerca al corazón, encima del corazón, etcétera, etcétera. Pero lo primero que nos interesa ver la posición del corazón, ¿no? Habitualmente nosotros decimos que el corazón, la punta del corazón apunta hacia el lado izquierdo. De hecho, toda la mayor parte de la masa cardíaca está en el lado izquierdo del tórax. Cuando eso pasa, nosotros decimos que el corazón está en levocardia. Levo es izquierda, ¿no? Que la gran parte de la masa del corazón está del lado izquierdo. A eso le llamamos levocardia. Diferente a la punta. Cuando la punta del corazón también apunta a la izquierda, decimos levocardia con levoapex. Podemos tener que el corazón está del lado izquierdo, pero la punta apuntando al otro lado. Será levocardia con dextroapex. Ahora, si el corazón está al medio, como este de acá, decimos que el corazón está en mesocardia. Incluso aquí la punta del corazón no se sabe si está a la izquierda o a la derecha. Podemos decir corazón en mesocardia con mesoapex, ¿no? Y acá un corazón en dextrocardia con dextroapex, porque tanto el corazón está del lado derecho y la punta está apuntando al lado derecho. Levocardia con levoapex, dextrocardia con dextroapex y esto mesocardia con mesoapex.
Podemos tener el corazón acá al medio y la punta apuntando acá, ¿cómo sería? Mesocardia con levo apex. Ahora, si la punta de este lado, Mesocardia con dextro. excelente, ¿ves? Súper fácil, súper sencillo. Ahí el corazón apuntando al lado izquierdo, al medio y a la derecha. Otra cosa que tienen que acostumbrarse a ver ustedes es la burbuja gástrica, ¿vale? Y la burbuja gástrica, fíjense, está acá, del lado izquierdo, debajo del epidiafragma izquierdo. Esta es la burbuja gástrica. Fíjense en esta otra radiografía, la burbuja gástrica está del lado derecho. Muchas veces podemos tener que tenemos doble burbuja gástrica. Tenemos burbuja gástrica acá y burbuja gástrica acá. ¿Sí? Estos son problemas más frecuentes en pediatría. ¿Por qué vemos esto de la parte del situs abdominal? Situs abdominal hace referencia a la posición de los órganos abdominales. Si yo digo situs solitus, quiere decir posición habitual. Cuando yo digo situs solitus abdominal, estoy diciendo que el hígado está a la derecha, como debe ser, y que el estómago está a la izquierda, como tiene que ser. Eso es situs solitus abdominal. Posición habitual de los órganos abdominales. Pero podemos tener, como este de acá, este es un adulto, por ejemplo. Este es un adulto, 33 años, y que alguien lo mandó porque escuchaba el corazón, el latido era más fuerte en el lado derecho. Le toman la radiografía y casualmente el técnico vio que el corazón estaba del lado derecho y le invirtió la imagen y lo mandó como una radiografía normal. Pero cuando uno lo revisaba, el corazón realmente, el latido de punta estaba del lado derecho. ¿Y qué tenía? Tenía unos hitos inversos. O sea, todo el paciente lo tenía al revés. Es decir, el estómago, el paciente lo tiene a la derecha, su hígado de ese paciente está a la izquierda, el corazón está todo a la derecha. Y más aún, de este lado, el pulmón habitualmente, ¿cuántos lóbulos tiene el lado derecho y cuántos el izquierdo? 3 el derecho y 2 el izquierdo. En este paciente, este lóbulo acá tenía 2 y de este lado 3. O sea, todo estaba invertido. Eran un situs inversus totalis, ¿no? Pero no estaba asociado a malformaciones cardíacas. Por eso el paciente fue asintomático cardiovascular. De hecho, el paciente está bien, tiene todo normal, nada más que todo está invertido. ¿Por qué necesitamos saber nosotros esto? Por ejemplo, cuando yo tengo la disposición habitual de los órganos abdominales, en esta parte de acá es la aurícula derecha. Pero hagamos de cuenta que mi burbuja gástrica está de este lado. Entonces, a mí nada me asegura que esto es la aurícula derecha. Pero si yo tengo acá que la burbuja gástrica está del lado izquierdo, como debe ser, y de este lado el hígado, entonces esta es la aurícula derecha realmente. Otra cosa que tienen que acostumbrarse a ver es el situs bronquial. Ustedes saben que el bronquio principal izquierdo es más largo que el derecho, como es acá está la imagen. Fíjense que el derecho es más corto y se bifurca rápido. El izquierdo es más largo, más vertical y tiene una bifurcación tardía. Y eso lo podemos ver en la radiografía. Fíjense, la tráquea, bronquio principal, cómo se bifurca rápido, y esto de acá va hasta acá abajo, y acá recién se bifurca, ¿no? Entonces esto nosotros llamamos situs solitus bronquial. Hacemos referencia que de este lado realmente hay 3 lóbulos y de este lado solo 2. En esta imagen, mira qué bonito se ve en esta radiografía. La tráquea, fíjense cómo el bronquio principal derecho tiene una bifurcación rápida. Y acá el bronquio principal izquierdo es más largo, más vertical y tiene una bifurcación muy, pero muy tardía, ¿no? Entonces tenemos que ver el situs abdominal, debemos ver el situs bronquial y para finalmente ver las estructuras del corazón. Fíjense que en esta imagen, acá arriba tenemos la vena cava superior, acá tenemos la aurícula derecha. Fíjense que el ventrículo derecho descansa sobre el diafragma. Acá tenemos el ventrículo izquierdo, que ahorita lo vamos a ver en una radiografía. La aurícula izquierda está acá bien pequeño y luego está la arteria pulmonar por acá. La arteria pulmonar y el callado aórtico. Todo eso tenemos que ver nosotros en una radiografía. Y en una imagen ejemplificada, mira, acá tenemos
vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho descansando sobre el diafragma. Todo esto es el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda es esta parte bien pequeña, luego viene el tronco pulmonar y el callado aórtico, ¿no? Si lo ejemplificamos mejor en una imagen, tendríamos así: vena cava superior, aurícula derecha, el ventrículo derecho descansando acá abajo, la aorta, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. O sea, cuando nosotros veamos una radiografía como esta de acá, acá ¿dónde está la arteria pulmonar? Acá, acá. ¿Este qué es? A ver, ustedes van. ¿Acá qué corresponde? Vena cava superior, ¿no? Acá. Hagamos de cuenta que tenemos una imagen de acá. ¿Qué vamos a pensar? Que la vena cava superior por algún motivo está dilatada. Ahora, si yo tuviera una imagen que viene hasta acá, la aurícula derecha por algún motivo está dilatada. De este lado, ¿qué es esto? El callado aórtico. Si yo tuviera una imagen que viene hasta acá, el callado está crecido por algún motivo. ¿Esta qué es? La arteria pulmonar. Ahí está la arteria pulmonar. La aurícula izquierda aquí bien pequeñita y todo esto es el ventrículo izquierdo. Mira, y lo podemos hacer con una imagen. Por ahí la cava, la aurícula derecha, callado, arteria. Y tenemos el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, en una radiografía normal, ustedes pueden determinar qué cavidades está crecido en un paciente, solo viendo esta radiografía. Para eso, primero necesitamos saber esta radiografía, por ejemplo, ¿qué es? ¿Antero-posterior o posterior-anterior? Antero-posterior. ¿Por qué? Por las Las clavículas. clavículas, ¿no? Están más fuera, están más horizontalizadas, ¿verdad? Muy bien. Y lo otro es sacar el índice cardiotorácico. Índice cardiotorácico. Esto ya lo saben, A más B sobre C. Esa es la fórmula, ¿verdad? En adultos el índice cardiotorácico es menor a 0.50. Hay literatura que te dice incluso que es menor a 0.45, ¿verdad? ¿Por qué? Nada más es por la radiografía. Porque en los adultos y en los niños grandes es posterior-anterior. En cambio, en los lactantes y en los neonatos siempre es antero-posterior. Es la razón de por qué el índice cardiotorácico acá es más grande, porque las radiografías acá siempre van a ser antero-posterior. Eso magnifica la silueta del corazón, ¿no? La silueta cardíaca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea paralela a la columna, ¿verdad? Esta de acá. La segunda línea, de esta línea central a la parte más externa. Si acá fuera mi parte más externa, la línea vendría de acá hasta acá, ¿verdad? Donde la línea central a la parte más externa de la silueta cardíaca. Eso es A. Y de la línea central a la parte más externa del perfil izquierdo. Y la línea C, acá hay mucha controversia. ¿Por dónde debe pasar la línea C? ¿Alguien tiene idea? Por encima del diafragma, te dice, no, pero fíjate este diafragma, mira, checa. ¿Por dónde harías pasar tú? ¿Por acá? Por los espacios. ¿Por acá? ¿Por dónde harías pasar? Espacios. Por los espacios. ¿Por cuál espacio? Porque te dice que, justo lo que dice acá la compañera, que esta línea tiene que pasar la línea C por el diafragma. Pero fíjense que el diafragma, mira cómo está acá. Nos hacemos pasar por acá, como está en la línea, por acá. ¿Por dónde lo hacemos pasar? Entonces, ahí hay siempre mucha controversia, pero es válido lo que respondió la compañera. Pero también hay libros que te dicen que esta línea debe pasar por los ángulos cardiofrénicos, por acá. O sea, que debe pasar pasando por esta línea, por acá, ¿no? O por este ángulo cardiofrénico derecho o cardiofrénico izquierdo.
Entonces, las tres respuestas serían válidas, ¿no? ¿Por dónde debe pasar la línea C? Paralelo al diafragma, pero en este caso no se puede. Hay diafragmas que están ahí, ¿no? Entonces uno lo hace pasar por ahí. Pero si no se puede, como es el caso, entonces hacen pasar por el ángulo cardiofrénico, porque es el ángulo cardiofrénico, ya sea izquierdo o derecho. Pero lo más importante es saber que la línea empieza justo en la línea costal interna. No viene desde acá, viene de acá, hasta la otra parte interna de acá. No viene de acá, ¿vale? Entonces es A más B sobre C. Y ahí tenemos el índice cardiotorácico. No se olviden, porque en las prácticas les van a preguntar, saquen el índice cardiotorácico. Todo lo que hacen es trazar una línea A, línea B, lo miden, aquí mide 8 milímetros, más estos 10 milímetros tienes 18, y acá tienes, digamos, 36, 18 entre 36, ahí tienes tu índice cardiotorácico de punto 50, ¿vale? No se olviden, porque esto les van a hacer sacar el índice cardiotorácico donde vayan a hacer las prácticas. Otra cosa que tienen que acostumbrarse a ver en una radiografía relacionado al corazón es el flujo pulmonar. Flujo pulmonar es diferente a congestión venocapilar. Congestión venocapilar es edema pulmonar. En cambio, flujo pulmonar es vasculatura pulmonar. Aquí hacemos referencia cuando decimos vasculatura pulmonar. Fíjense que acá, de la vasculatura pulmonar, llega más o menos hasta el tercio externo. Si todo esto que es el pulmón ustedes lo dividen en tres, el tercio externo no tiene que tener vasculatura pulmonar de manera normal. En condiciones patológicas sí puede tener vasculatura acá, pero en condiciones normales la vasculatura pulmonar solo debe estar en el tercio interno y en el tercio medio como máximo. Si vemos vasculatura acá, es anormal. Ahora, si no vemos vasculatura acá, también es anormal. Entonces, la vasculatura pulmonar debe llegar máximo 2/3 del pulmón, los 2/3 internos. 1, 2. El tercio externo habitualmente no tiene vasculatura pulmonar, ¿vale? Si ven vasculatura pulmonar acá, anormal. Si no ven vasculatura en el tercio medio, anormal, ¿vale? ¿Cómo vemos una vasculatura pulmonar nosotros así? Esto obviamente es una imagen con contraste, ¿no? Pero eso es la vasculatura pulmonar. Fíjense que con el contraste la vasculatura llega incluso al tercio externo. Pero sin contraste, fíjense acá, la vasculatura pulmonar. Esta parte es el ilio pulmonar. O sea, todos estos grandes vasos, es este de acá. 1, 2. Fíjense que en esta parte no hay vasculatura pulmonar. Esta es la vasculatura pulmonar. Estas ramificaciones pequeñas que nosotros vemos acá, esa es la vasculatura. Fíjense acá, cero vasculatura pulmonar. En esta radiografía está mejor ejemplificada. Acá el ilio, vasculatura pulmonar, y en esta parte cero vasculatura pulmonar, ¿no? Esto hace referencia a hiperflujo pulmonar, normoflujo pulmonar o hipoflujo pulmonar. En esta radiografía de acá, ¿qué les parece? ¿Qué les llama la atención de esta radiografía? Está muy negro. Hay mucho aire. Radiolúcido, ¿no? Está muy radiolúcido. Negro, como quieren llamar. Muy radiolúcido. Fíjense que acá no hay vasculatura pulmonar. La vasculatura pulmonar es esta trama que le da un tono gris a los pulmones. Acá hay vasculatura pulmonar normal, acá no hay vasculatura pulmonar. Entonces esto es hipoflujo pulmonar, normoflujo pulmonar, hipoflujo pulmonar y acá hiperflujo. Fíjense las ramificaciones, llega al tercio externo. Entonces son tres radiografías totalmente diferentes. ¿Sí se entiende? A ver, ¿qué ven en esta radiografía? ¿Qué es esta radiografía? Normal. ¿Y esta de acá? Fíjense cómo las ramificaciones llegan al tercio externo. Hiperflujo pulmonar.
¿Y acá cuánto estará el índice cardiotorácico? Más o menos 0.6, yo creo, ojo de buen cubero. A ver acá. Hipoflujo pulmonar. ¿Y qué cavidades están crecidas? A ver. La aurícula. ¿Esto qué es? La aurícula. Aurícula derecha muy crecida. Fíjense cómo tiene que ser una aurícula derecha normal. ¿Y cómo está? Totalmente crecida, ¿verdad? Fíjense que el ventrículo derecho, mira cómo viene el ventrículo derecho. Y esto está más abajo todavía. De este otro lado, si nos vamos, todo esto es el ventrículo izquierdo. Acá casi no se ve la arteria pulmonar. De hecho, no tiene arteria pulmonar. Y el callado aórtico que está acá. Fíjense, es el callado aórtico. Acá no hay arteria pulmonar, porque fíjense cómo viene la arteria pulmonar aquí. En cambio, acá está excavada, esto viene prácticamente así. ¿Verdad? Entonces, si tuviéramos que describir esta radiografía, acá no se ve el situs, ¿no? Aunque aquí se ve la burbuja gástrica. Y acá está el hígado, ¿no? Sería un situs abdominal. El situs bronquial, la verdad es que no se ve, pero sí tiene una cardiomegalia importante. ¿Cuánto está de índice cardiotorácico? A ver, ¿cómo sacarían acá el índice cardiotorácico? A ver, un valiente. Por lista, por favor. Ok, por ahí hay que pasar en otra línea. Perfecto. ¿Y cuánto creen? 65 por lo menos. Entonces, en esta radiografía, ustedes pueden describir una radiografía que es antero-posterior o postero-anterior. PA, ¿no? Fíjense cómo la clavícula está en forma de D y los arcos costales están más angulados, ¿no? Entonces, acá, una radiografía postero-anterior con cardiomegalia, índice cardiotorácico .66 si quieren, y con flujo pulmonar disminuido, normal o incrementado. Disminuido, con hipoflujo pulmonar. Todo vemos acá radio lúcido, ¿verdad? Cuando un pulmón deberíamos de verlo así. A ver, otro ejemplo. A ver, otro valiente. Un número. 15. Por este ángulo, pero acá sí se ve la diafragma, mira, acá, ¿no? Pues también puedes hacerlo pasar de acá a acá, ¿no? Y siempre de la parte interna. O sea, justo esto. Acá está bien. Esto está súper bien y justo hasta ahí, ¿no? Y acá te falta un poquito, mira. ¿Verdad? Pero la idea está bien, ¿no? La línea central, A más B, siempre a la parte más alejada, ¿no? Y acá también a la parte más alejada. Y la línea C, acá sí se podría hacer pasar lo que dijo la compañera, ¿no? Hacerlo pasar por la base del diafragma, y si no se ve muy evidente esto de acá, por este ángulo cardiogénico derecho o por el cardiogénico izquierdo. ¿Vale? Nada más de eso, ¿qué te parece? ¿Cardiomegalia o normal? Cardiomegalia. Sí, tiene cardiomegalia. ¿Y qué cavidades están crecidas? El ventrículo. ¿El ventrículo derecho, tú crees? Ventrículo ¿Qué más izquierdo. aparte del ventrículo derecho? Ventrículo izquierdo. La aurícula. La aurícula derecha un poco. Y acá, pero de este lado, ¿cuál es? Por ejemplo, la arteria pulmonar. Mira, para que... Fíjate, este es un corazón normal. Fíjate, aquí está la cava, aurícula derecha, el ventrículo derecho por acá, el ventrículo izquierdo, aquí la aurícula, acá está la arteria pulmonar y aquí está el callador. Ahora compara con este que es el tuyo. Arteria. ¿Qué? ¿Pero qué calidad? Específicamente. La vena pulmonar sería más, o sea, no se nota como todo fácilmente. ¿Y más? La vena cava superior no creo.
La aurícula derecha sí está crecida, el ventrículo derecho está crecido, ventrículo izquierdo no tanto, pero acá fíjense la arteria pulmonar. La arteria pulmonar está muy pero muy crecida. Ahora no sabemos acá si el arco órtico realmente está crecido, nada más que la arteria pulmonar está tan crecida que tapa el arco órtico, ¿no? Y acá se ven los bronquios o no, ¿qué dicen? Eso, flujo pulmonar, ¿cómo está? Hiperflujo pulmonar. Esto muchas veces se confunde con bronconeumonía o neumonía. Eso luego catalogan como neumonía y no es así. Esto es hiperflujo pulmonar, vasculatura pulmonar totalmente incrementada, crecimiento del perfil derecho, está claramente, más la arteria pulmonar. El ventrículo izquierdo creo que está de buen tamaño, ¿no? Entonces tiene una cardiomegalia de ¿cuánto? Punto 60 por lo menos, ¿verdad? Sí. ¿Okay? Bronquio principal es una bifurcación rápida y esto es bifurcación tardía, ¿no? Saber